Ahora sí, esta tarde continuamos con la Confesión de Fe Bautista del 1689. Ya esta es la penúltima doctrina que vamos a hablar. Ya estamos casi terminando esta serie en esta Confesión de Fe Bautista. Y ya estos últimos capítulos tienen un tono o un carácter escatológico. ¿Por qué razón? Pues hablamos de los últimos acontecimientos. Estamos hablando de eso que esperamos. Y me corresponde hablar acerca del capítulo 31 y su título es del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Esta doctrina la voy a presentar en dos divisiones. Primera división, el hombre después de la muerte. Esto lo veremos en el párrafo 1 del capítulo 31 de esta confesión de fe. Y la segunda parte tiene por título la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Párrafo 2 y párrafo 3. Esta doctrina es bastante vivida, ¿no? O evidente en cuanto al acto de la muerte, ¿no? Es claro, es evidente de que todos vamos a morir. En este caso no importa de dónde vengas, quién seas, cuánto dinero tengas, si no tienes nada de dinero, o si eres cristiano o no lo eres, la muerte viene por nosotros, viene a nosotros. La muerte es algo inevitable, no importa cuánto esfuerzo pueda eh, hacer el hombre para evitarla, pero ella siempre llega. Y quizás en este punto alguien podría decir, pues entonces, ¿para qué hablar de la muerte? Creo que es un tema bastante desagradable tener que hablar de la muerte. De hecho, la muerte para el hombre es algo tenebroso, es algo despreciable, es algo que el hombre de hecho desea y anhela olvidar. O si no, vemos cómo el hombre trata de embriagarse de lo que el mundo puede ofrecerle, fama, dinero, riquezas, posesiones, afanado, afán tras afán, pero ¿por qué? Porque hay una realidad que quiere ser negada o quiere ser arropada o tapada, pero no es posible, no es posible hacerlo. La realidad es que la palabra de Dios a nosotros como cristianos no nos llama a hacerle vista gorda a la muerte, como algo que hemos olvidado, o al menos tratar de disimular, no. La muerte en la fe cristiana es vista frente a frente. No hay temor, no hay miedo alguno. Debemos verla. Y es contemplada con mucha esperanza. Quizás esto es algo loco para muchos. ¿Cómo es posible que la muerte es esperanza? De hecho, esta semana tuve la oportunidad de estar en un entierro y había una persona que bíblicamente trataba de consolar a alguien y un incrédulo lo escuchaba y este incrédulo se molestó, se airó y ¿pero por qué tú dices eso? O sea, ¿acaso estás loco? ¿Eres un insensible? Sí, normalmente se tilda al cristiano de insensible en cuanto a la muerte. Pues cuando un creyente muere, nosotros celebramos, nos gozamos. ¿Por qué razón? Pues eso lo vamos a ver en este capítulo 31 de la Confesión Bautista. Y el título de este sermón es el mismo que tiene este capítulo, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Este capítulo trata dos temas, por esa razón está dividido en dos partes. Primero, el estado después de la muerte y segundo, la resurrección de los muertos. Quisiera aclarar de que aquí no voy a hablar de la muerte en específico, voy a hablar del estado después de la muerte. Vamos a hablar de lo que sucede con el alma, tanto de creyentes como no creyentes, puesto que todos tenemos alma. Todo hombre tiene alma. Esto es conocido, este estado o lo que sucede con el alma después de la muerte es conocido en la teología como el estado intermedio. Usted puede decir, pero ¿qué es estado intermedio? Parece algo confuso, pero más adelante entenderemos por qué es llamado estado intermedio. Y ojo, estado intermedio, no lugar intermedio. No hablamos de purgatorio, nada de esto, no, es un estado intermedio. Más adelante veremos qué significa esto. Pero la realidad, como decía hace un momento, es que todos vamos a morir. Y por la palabra de Dios entendemos que esto no es algo natural.
Escucho personas constantemente decir, bueno, murió. Yo creo que eso es algo natural, ¿no? Uno vive, se procrea y muere. Es algo natural, es parte de la naturaleza. Y sí, es parte de la naturaleza, pero luego de la caída. ¿Y qué quiere decir esto? Que si la muerte existió luego de la caída, quiere decir que eso no fue un producto o fue parte del diseño original de Dios. Para nada. La muerte es por causa del pecado. Recordamos esos pasajes bastante conocidos, la paga del pecado es muerte. Así que cuando el pecado entra a la humanidad, vino así la muerte. Eso quiere decir eso, que la muerte no proviene de Dios, no es algo que Dios diseñó, para nada, no lo hizo. Por lo tanto, la confesión de fe bautista en el párrafo 1 habla de ese estado después de la muerte. Ella es clara, eh, concisa, de hecho son 3 capítulos bastante cortos, y dice que la alma de los justos después de la muerte son recibidos por Cristo, donde habrá compañerismo directa y perfecta con Cristo. Serán recibidos en la gloria eterna. Dice también, confesión de fe, dice que estaremos en la mismísima presencia de Dios y vamos a contemplar de forma real, vivida, la gloria de Dios, el rostro de Dios. Es increíble, maravilloso saber de que esto es lo que le espera a los justos después de la muerte. Y precisamente esto es lo que lleva al cristiano a ver la muerte como algo de esperanza. Porque la muerte ya no es un enemigo, pues Cristo ha vencido la muerte. Y para entender un poco más esto, quisiera leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Quisiera que me acompañara a ese pasaje. Y esta realidad de la muerte y lo que sucede después de la muerte es algo respaldado bíblicamente, constantemente por la palabra de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento Pablo habla mucho de ese estado después de la muerte, qué sucede después de la muerte. Y creo que esto es maravilloso porque muchas personas dicen, pero es que nadie se puede preparar para la muerte o nadie sabe qué hay después de la muerte, pero la palabra de Dios me enseña qué hay después de la muerte. Así que tenemos la oportunidad maravillosa de conocer qué va a suceder. 1 Corintios 15, del 50 al 54. Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Este pasaje nos muestra claramente, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué hace referencia? Está hablando mi hermano y amigo acerca de este cuerpo físico. Este cuerpo físico está corrupto, dañado, perjudicado por el pecado. Y por tal en tal condición no puede heredar el reino de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si este cuerpo, así como está, no puede heredar el reino de Dios, hace falta un trabajo de parte de Dios para que así sus hijos estén con él. Pues el primer paso, por decirlo de esta manera, sería entonces que aquellos que mueren habiendo puesto su fe en Cristo, luego de haber muerto, y porque Cristo, habiendo decidido la muerte y la condenación que nos merecemos por ser pecadores, ellos ¿qué hacen? Van a la presencia de Dios. Por eso hablamos del alma de los justos. Y la palabra dice en Romanos que esta justicia es por la fe en Cristo, no por nuestras obras. Así que hablamos de aquellos que son hijos de Dios, justificados por la fe en el Salvador, en el Cordero inmolado, es que tienen esta oportunidad de estar con Dios.
¿Por qué? Porque han puesto su fe en Cristo. Pero, ¿qué sucede en ese momento? Pues ellos, como acabo de decir, están ante la presencia de Cristo. Están en una perfecta relación. ¿Por qué hablo de perfecta? Porque los hijos de Dios tienen una vida espiritual que seguirá siendo vida incluso después de la muerte. Esa obra es completa, perfecta. Pero hemos de entender que esa alma vivificada está encerrada en un cuerpo dañado, un cuerpo de pecado, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo de mal. Él dice, ¿quién me librará? A eso me refiero. Pero entonces, habiendo sido librada esa alma vivificada, esa persona que tiene vida espiritual, entonces tiene una relación perfecta con su Señor. Aquí hablamos de un primer paso, no del último de los pasos. Hablo de un primer paso porque claramente la confesión de fe, en el párrafo 1, hace ver de que no se acabó todo. No llegamos hasta acá. O sea, no, bueno, un cristiano muere en Cristo, su alma va al cielo y ya todo se acabó, ¿no? Todavía esa alma que está ante la presencia del Señor espera algo. Y eso que espera es lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Pero dice que en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y dice, los muertos resucitarán sin corrupción. Usted dirá, pero ¿cuáles muertos? Esos cuerpos de aquellos que murieron con una fe en Cristo, esos cuerpos serán levantados. ¿Pero por qué? Una pregunta, ¿cómo Dios creó a Adán y Eva? ¿Cómo estaban compuestos? Cuerpo y alma. Ese es el diseño de Dios. Y por causa del pecado, ahora hay una separación cuando el hombre muere del cuerpo, de su alma. Entonces, ¿qué pensaría uno? Que Dios va a restablecer eso, y eso lo hace por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Porque Cristo es la primicia de la resurrección. Entonces Pablo aclara y dice, mis hermanos, los muertos van a resucitar. Ellos van a resucitar sin corrupción. Y esto lo meditaba un poco y yo, estando en el cementerio, estaba repleto de muertos. De hecho, no había un lugar por donde caminar. Había que caminar encima de las tumbas. Yo me sentía algo incómodo, pero no había forma. Había que caminar encima de estas tumbas. Y yo pensaba y decía, ¿cuántos de estos muertos, de estos cuerpos inertes, cadáveres, serán levantados para la gloria eterna? ¿Cuántos de estos? Digo, levantados para la gloria eterna porque, como veremos en la segunda división, todos los muertos, todos los cadáveres van a ser levantados. Unos para la gloria eterna y otros para condenación perpetua. Así que Pablo aclara y dice, todos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. O sea, Pablo se incluye en ese grupo. En ese momento, estando vivo, él dice, y nosotros también que vivimos seremos transformados. Y ahí donde se da ese misterio, ¿no? De que no todos haremos de pasar por la muerte. Pero quedándome aquí en el primer punto acerca del estado después de la muerte, entonces entendemos de que el propósito de Dios es de unir nuevamente el cuerpo con el alma. Por esta razón, y retomo ese concepto que dije al comienzo, es conocido teológicamente esto como el estado intermedio. ¿Por qué el estado intermedio? Porque la obra no ha sido consumada. No ha sido consumada. Así que, mi hermano, si usted perdió a un hermano en Cristo o un familiar cristiano, entienda que esa obra no ha terminado. Él está esperando todavía que su cuerpo se le sea dado. Pero ojo, un cuerpo sin corrupción. Un cuerpo sin corrupción. Pero, ¿qué de los incrédulos? ¿Qué de los no creyentes? Pues como dije al comienzo, la confesión es clara. Es clara. Solamente hay dos lugares, el infierno y el cielo. Y es que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, no son vivificados por el Espíritu Santo, tienen una vida física, sí, la pueden llegar a tener, pero están muertos espiritualmente.
Y esta muerte espiritual lo que produce es que al morir van directamente al lugar el cual está preparado para aquellos que han decidido rechazarlo. En este estado intermedio podríamos decir entonces que los creyentes tienen la oportunidad gloriosa, maravillosa, de que su adoración y relación con Dios sea perfeccionada. Por esa razón digo que el creyente ve la muerte como con esperanza, con alegría. De hecho, Pablo dice, versículo 55 del capítulo 15 de 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi hermano, la muerte no puede ser considerada por nosotros como una pérdida, como una derrota, pues en el Señor la muerte es una victoria. La muerte es igual a vida eterna. El apóstol Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Pero mi pregunta sería, ¿cuántos de nosotros siendo cristianos pensamos de esa misma manera? ¿Sí? Muerte para mí es una ganancia. ¿O acaso tememos o tenemos miedo a la muerte? Yo digo que si siendo cristianos tenemos miedo a la muerte, entonces algo está pasando. ¿Será que hay incredulidad en nuestro corazón? ¿O será que sencillamente hay algo en nuestra vida que testifica y te dice, no eres hijo de Dios? Pero la realidad, mi hermano, es que todos aquellos que han puesto una fe en Cristo, y esa fe viva y real, da esperanza aún en la muerte. Pablo también lo dijo, nada me separará del amor de Dios, nada. Ni aún la muerte lo va a hacer. Así que, mi hermano, si tu anhelo es el Señor, tener una comunión con Él, entonces tú estarías feliz al saber que después de la muerte esa comunión, esa relación será perfecta. Será perfecta. Todo lo contrario, si aún siendo cristianos, no nos deleitamos en la presencia de Dios. No nos gozamos en el Señor. En su palabra, en la lectura, ni en su iglesia. Y ahí es donde entonces hay cristianos que dicen, Señor, ven, pero no vengo ahorita. Señor, ven luego que me case, que tenga unos nietos, una familia. Y yo digo, ¿será realmente eso bíblico? ¿Será sano? Si usted piensa de esa manera, ¿sabe qué estás haciendo? Está diciendo que las cosas que este mundo puede ofrecerte son mejores que las que yo te puedo ofrecer a ti. Está diciendo, no, Señor, déjame hacer algo acá porque, oye, creo que vale la pena hacerlo. No. Si realmente atesoramos las riquezas celestiales, vamos a pensar de una manera muy diferente. Así que si nuestro anhelo es la gloria de Dios, una comunión con Dios, entonces veremos la muerte como una oportunidad y un paso mucho más cerca y real a ese Señor. Pero los no creyentes en este estado intermedio, su condición de necedad y rechazo a Dios también será perfeccionado, si se puede decir de esa manera. Será perfeccionado, pero ¿por qué? Porque ellos han obtenido lo que han deseado durante la vida terrenal. Está separado de Dios. Ellos sufrirán y vivirán una real y completa separación de Dios, experimentando eternamente su ira. ¿O acaso no es así? Bueno, yo creo a Dios en mi manera. Bueno, ir a la iglesia, oh, qué fastidio. El evangelio no me agrada. Y aún así tú dices que quieres ir al cielo. ¿Quieres ir al cielo, en verdad? ¿Tú crees que en el cielo vas a ir a una discoteca? O no sé, una sala de estar para jugar? No. En el cielo no vas a hallar eso. Vas a hallar la gloria de Dios. Vas a hallar a Dios. Así que si no amas a Dios, no te deleitas en Dios, entonces el cielo no es un lugar para ti. Es la realidad. Así que ese es el estado intermedio de los no creyentes, de aquellos que rechazan el Evangelio. Y como dice la confesión de fe, fuera de estos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten, no aceptan ningún otro lugar. Mi hermano y amigo, no existe el purgatorio, no existe la encarnación, no existe nada de esto, no existen los fantasmas por ahí persiguiendo a las personas, no, eso no existe.
La palabra de Dios habla de un cielo y de un infierno. Son dos lugares, no varios. Así que, habiendo dicho esto, quisiera pasar a la segunda división, la resurrección de los muertos. Quisiera leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Y mira que otro pasaje del Nuevo Testamento apunta nuevamente a lo mismo, acerca de la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:15, dice el apóstol Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué Pablo termina diciendo, hermanos, consolados unos a otros con estas palabras? Aquellos que han leído esta carta, o al menos han escuchado un sermón de esta carta, saben por qué razón lo dice. El apóstol Pablo que está haciendo mención es a un problema o una confusión que hay en esta iglesia en cuanto a los cristianos que habían muerto. Estos hermanos esperaban la venida del Señor. Ellos esperaban, como dice aquí, resucitar, ser levantados para estar con el Señor para siempre. Pero por causa de las persecuciones, muchos de estos hermanos habían muerto. Y estos hermanos, ¿qué sentían? Preocupación, ansiedad. Decían, ¿para dónde se fue mi hermano? Si ha muerto. ¿Qué sucede con ellos si nosotros estamos esperando todavía su venida? ¿Qué sucedió con ellos? Ellos estaban como angustiados, preocupados. Y Pablo dice, no hermanos, no tienen por qué estar así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Los que durmieron, habla de la muerte, literal. Los que murieron en Jesús serán traídos, serán levantados, serán resucitados. Pablo dice claramente que la esperanza, que esta esperanza en el Señor es viva, eficaz y que alcanza a cada creyente. No importa si murió de cáncer o murió de COVID, no importa incluso si murió en un naufragio, el barco se hundió, su cuerpo se perdió, o incluso si murió en llamas y su cuerpo se hizo cenizas, no importa, su cuerpo será resucitado, su cuerpo será levantado. No importa si este hermano murió y su cuerpo lo enterraron, no importa, su cuerpo será levantado. Así que Pablo lo que está diciendo acá es que todo creyente, todo hijo de Dios, sea muerto o vivo físicamente, él espera la resurrección. La resurrección es la consumación de esa obra redentora en aquellos que Dios soberanamente ha escogido para tan grande salvación. Claramente vemos en este pasaje que esto sucederá cuando el Señor venga. Y aquí Pablo habla de algo que de hecho en el pasaje de Primera de Corintios, Pablo dijo acerca de un misterio, y es que no todos dormiremos. ¿Qué hace referencia Pablo en cuanto a esto? Lo que está diciendo es que ciertamente la mayoría de los creyentes serán resucitados luego de haber muerto, pero que un grupo de cristianos, hijos de Dios, no van a morir, sino que serán resucitados, serán levantados juntamente con su cuerpo o su vida física. Esto algunos lo conocen como segunda venida, otros como arrebatamiento. Hay una diferencia en cuanto a acontecimiento, pero todos esperamos la venida del Señor. Y sabemos que en ese momento que el Señor venga, no sabemos si será en esta generación la que verá esto o la que viene, pero la generación de ese momento en el cual el Señor venga
ellos no van a experimentar la muerte física, sino que directamente irán a la presencia de su Señor con sus cuerpos. Esto quizás a veces parece algo increíble, pero mi hermano, creo que esto nos debe llevar a nosotros a deleitarnos y gozarnos y decir, wow, Señor, tú eres grande. Tu misericordia es infinita, incomparable, maravillosa. Y es que nosotros seremos resucitados para tener un cuerpo perfecto, un cuerpo apto, preparado para que para estar ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. Aquí, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, olvide la muerte en victoria. Ya la corrupción, el pecado será erradicado por completo de la vida del hombre, de la vida de sus hijos, de su pueblo. Pero quisiera aquí hacer mención a que hay una continuidad. Y usted dirá, ¿pero continuidad de qué? Hablo de una continuidad en cuanto al cuerpo. No hablamos acá, la palabra de Dios no habla acá de que tú vas a recibir otro cuerpo diferente al que tenías antes. No, ese mismo cuerpo será transformado, será preparado para la vida que te esperará eternamente. Y esto es un concepto general, porque la palabra de Dios me dice que todos seremos resucitados. Uno recibirá un cuerpo perfecto, sin corrupción, para vivir eternamente con Dios. Pero otros recibirán un cuerpo preparado para recibir eternamente el juicio de Dios, el juicio eterno de Dios. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que hay una continuidad en cuanto al cuerpo. ¿Cómo sucede? ¿Cómo será eso? No lo sabemos. Pues la palabra de Dios claramente expresa de que no será otro cuerpo, será el mismo cuerpo, pero será transformado, será preparado según la estadía eterna que tengamos. Así que vemos entonces en su palabra y en su verdad que ella nos ofrece una ventana para ver y conocer incluso aquello que nos espera incluso después de la muerte. Creo que el Señor lo hace para que tengamos un concepto o una realidad espiritual en un mundo material. Si algo el hombre perdió cuando el pecado entró al mundo fue la trascendencia de las cosas. El hombre hoy día dice, nací, morí, todo se acabó. La palabra de Dios nos muestra una realidad mucho más grande. Y es que nos espera una estadía eterna después de la muerte. ¿Dónde será? ¿Qué sucederá con nosotros? Todo lo determina la soberanía de Dios para con la salvación. Pero también, obviamente, sabemos que que este acto soberano trabaja en la responsabilidad del hombre en cuanto a aquellos que creen en Cristo y a aquellos que le rechazan. Así que la resolución de esta confesión o este capítulo de esta confesión de fe son dos. Una, la primera es a los cristianos, a nosotros que tenemos vida espiritual. Mi hermano, si tienes una esperanza viva en el Señor, si realmente esperas ser transformado, ser resucitado para estar eternamente con tu Señor, entonces está firme y constante. Crece en la obra del Señor siempre, sabiendo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una recompensa. Hay una recompensa. Y a los no creyentes, pues la resolución es algo clara y es cree en el Señor, entrégate a Él en fe, pues si no, vas a experimentar el juicio de Dios eternamente. Y esa realidad debe llevarnos a nosotros como cristianos a tener un corazón sensible ante esta realidad. Si sé que mi amigo muere sin haber creído en Cristo, ¿qué debería hacer yo? Predica el Evangelio, anuncia el Evangelio. Así que el Señor nos ayude entonces a aquellos que tenemos esta esperanza de tener vida eterna en el Señor,
recordarlo constantemente para vivir una vida que le glorifique, que le exalte, pues la esperanza que tenemos de llevarnos a purificarnos y orar también por aquellos que no le han conocido para que tengan la oportunidad de tener vida eterna en Él.